Para comenzar voy a destacar tres aspectos del tratamiento del trastorno limítrofe de la personalidad. En primer lugar, será un tratamiento multidisciplinar en el que intervendrán los psicólogos, los psiquiatras, médicos de familia y trabajadores sociales. En segundo lugar, el segundo aspecto a destacar es que será un proceso muy largo, pero que si se concluye tendrá bastantes frutos. Y el tercer aspecto al que me quiero referir es que tenemos que tener en cuenta el altísimo índice de abandono por parte de estos pacientes durante la terapia. Vamos a hablar primero de la terapia psicológica. La terapia psicológica es fundamental en la evolución positiva del trastorno limítrofe de la personalidad, considerado como un trastorno mental grave. Estuve viendo unos metabuscadores, entre ellos está el Trip Database y la base Cochrane. También me guié de la guía de la NICE, el Instituto NICE del 2009. En primer lugar tenemos la terapia dialéctico-conductual. Linehan y colaboradores en el año 1999 describen este tipo de terapia, que es la que más evidencia científica tiene cuando he consultado en todas las bases que antes he mencionado. Parte de tres posiciones teóricas: orientación conductual, filosofía dialéctica y una práctica Zen para llevar el bienestar al paciente con TLP. Tiene una serie de etapas. La primera etapa es de un compromiso entre el terapeuta y el paciente con TLP. Debe existir este compromiso previo, por lo menos para que la terapia tenga un arranque al menos con bastante probabilidad de éxito. La segunda fase sería un entrenamiento de las capacidades básicas del paciente. La tercera fase sería una fase en la que reduciríamos la angustia vital que ellos sienten junto con el vacío, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, tendremos que ayudarles a la resolución de problemas en la vida diaria. En quinto lugar, tenemos que entrenar la capacidad de mantener la alegría con una mayor armonía interior. En segundo lugar, dentro de las terapias psicológicas y con más evidencia científica, tenemos la terapia centrada en esquemas, basada en esquemas adaptativos tempranos y está muy centrada en las primeras experiencias infantiles. Tiene tres etapas: una primera etapa de evaluación, una segunda etapa de cambios de esquemas y una tercera con enfatización en las relaciones terapéuticas. En tercer lugar, otro tipo de terapia psicológica es la terapia basada en la mentalización. Esta terapia es de orientación psicoanalítica y se basa en el manejo de pacientes de trastorno limítrofe de la personalidad tratados en un hospital de Londres llamado Halliwick, y este estudio está diseñado por Bateman en el año 2009. Parte de la base de que la persona con TLP tiene una alteración en lo que es la relación de apego con otras personas y desde su infancia en su entorno familiar. Por lo tanto, la mentalización de este proceso es muy importante a la hora de evolucionar positivamente. La alteración del apego produce en el paciente con TLP una alteración de la mentalización. ¿Qué significa esto? Significa exactamente que tienen una incapacidad para entender los estados mentales propios y los estados mentales de otras personas. Tiene como objetivo aumentar la capacidad de autorreflexión en las personas con TLP. Dura aproximadamente unos 18 meses y en primer lugar tienen la intervención individual semanal, 3 veces por semana, 3 sesiones grupales durante la semana y una reunión comunitaria semanal. También no quería dejar de traer aquí otro tipo de terapia ya con un poco de menos evidencia científica, que es la terapia breve intermitente. Está auspiciada por el italiano aquí nombrado, pero tampoco tiene una evidencia científica como las tres primeras. En segundo lugar,
hablaremos de los fármacos que podrían ayudar al paciente con TLP. Aquí también quiero destacar 3 aspectos. El primer aspecto es el bajo cumplimiento terapéutico que suelen tener estos pacientes. En segundo lugar, el porcentaje alto de abusos a estos medicamentos que le vamos a prescribir. Y en tercer lugar, otro aspecto muy negativo del tratamiento farmacológico sería el hecho de que puedan usar los medicamentos para autolesionarse o para intentos de suicidio. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de poner un fármaco que sea de los que tiene menos efectos secundarios para evitar que el paciente con TLP utilice eso como un arma contra él mismo. Para la terapia farmacológica dividiremos los pacientes con TLP en 4 grupos. El primero, pacientes con alteración de la regulación afectiva. Estos pacientes suelen tener labilidad emocional, alta sensibilidad al abandono, con gran miedo y vacío, ira intensa y estados depresivos súbitos. Para estos rasgos y estos síntomas, el fármaco que se usa de primera elección son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Son unos antidepresivos con muchas bondades y entre ellos tenemos la fluoxetina, que es una de las más usadas y de las primeras que salió al mercado. También podemos usar la desvenlafaxina porque tiene un efecto dual y es menos efecto secundario que la venlafaxina que salió anteriormente. Podríamos usar también los antiguos tricíclicos y los IMAO. El problema de estos 2 grupos terapéuticos es que tienen muchos efectos secundarios y es preferible no usarlos en TLP. También podemos usar los estabilizadores del ánimo. Entre ellos tenemos el topiramato, el valproato y la lamotrigina. También podemos usar algún que otro antipsicótico que nos ayudaría a estabilizar todos esos altibajos del paciente con TLP. Y entre ellos tendríamos, por ejemplo, el aripiprazol y la olanzapina. Aripiprazol y olanzapina deberíamos usarlas en dosis muy bajas. El segundo tipo de pacientes son los TLPs que tienen un descontrol de la impulsividad, tienen un aumento de los impulsos agresivos y tienen conductas autolesivas. También podemos añadir la promiscuidad sexual, el abuso de sustancias tóxicas, los gastos desmedidos en la casa, uso de tarjeta de crédito desmesuradamente y atracones de comida que se dan con muchas frecuencias en los TLP. Cuando ocurren estos síntomas, lo más aconsejable son los tratamientos de nuevo con los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina como la fluoxetina, que por ejemplo para los atracones de comida en dosis altas funciona muy bien. A dosis alta también puede disminuir las autolesiones. Si no mejoraran, podríamos pasar a valproato, carbamazepina o oxicarbamazepina, que tienen menor nivel de toxicidad. No deberíamos nunca usar el litio, aunque nos ayudaría mucho porque el litio es muy peligroso y podrían usarlo contra ellos en intentos de autolisis. También podríamos usar el aripiprazol que disminuiría la impulsividad tan grande que tienen normalmente y esos ataques de ira también los calmaría. El tercer grupo es cuando los pacientes con TLP presentan signos cognitivo-perceptivos. ¿Qué significa esto? Cuando tienen ideaciones autorreferenciales que están siempre dándole la vuelta a la misma cosa sin tener avance en sus pensamientos, cuando tienen una suspicacia excesiva, ideaciones paranoides, de persecución, por ejemplo, ahí vendrían muy bien los neurolépticos, a bajas dosis como la risperidona, pseudoalucinaciones que también pueden tener. Este tipo de pacientes, ya te digo, son como muy paranoicos en general en todos sus aspectos y tienen brotes psicóticos, tienen ideas autorreferenciales y un enmarañamiento mental. Les ayudaría mucho la risperidona a bajas dosis. El cuarto tipo sería pacientes con TLP con problemas en las relaciones interpersonales, sobre todo a nivel de pareja. Eso suele darse mucho en la consulta porque vienen con grandes conflictos de la pareja. A veces vienen con la pareja o a veces vienen solo contando su versión de los hechos. El TLP, como dijimos en el vídeo anterior, tiene relaciones caóticas. Son relaciones inestables. Para este tipo de síntomas o de tipo de TLP, este subtipo, por decirlo de alguna forma, iría muy bien el aripiprazol y medicamentos estabilizadores del humor, los eutimizantes, como el topiramato o el valproato, ayudarían también a que estos pacientes estabilicen esta inestabilidad interpersonal con otras
personas y con su pareja, etcétera, etcétera. Y ya para concluir y en resumen diré que el tratamiento de los trastornos limítrofes de la personalidad, en primer lugar, como dije antes, multidisciplinar, donde interviene psicólogo, psiquiatra, médico de familia, trabajador social y también la propia familia, también la propia pareja, que de alguna forma ese conjunto de personas a su alrededor, dándole unos por un lado medicamentos, otros por el otro lado las terapias psicológicas, el trabajador social sacándolo de los problemas que se han podido meter de tipo social, legal, etcétera, y buscándole trabajo, y la pareja dándole una estabilidad emocional e incluso de amor, porque en una de las preguntas del primer vídeo dije, ¿algún paciente con TLP puede tener amor? Pues sí, puede tener amor. Puede sentir el amor si la persona que está con ella de verdad quiere hacer un esfuerzo tremendo, porque recordemos que es una enfermedad mental y grave con la que tenemos que lidiar no solamente los pacientes en sí, sino los familiares que están alrededor de un paciente con TLP. Suelen mejorar su inestabilidad, suelen mejorar su irritabilidad, suelen mejorar sus actos impulsivos, sus atracones de comida, sus gastos de tarjetas de crédito, sus compras compulsivas, suelen mejorar en general. Es verdad que de vez en cuando, y acordaros que tenían un altibajo muy tremendo, de pronto desaparecen de la terapia y empeoran enormemente, empeorarían todo lo que han avanzado durante un tiempo, pero si vuelven a la terapia, de nuevo volverán otra vez a estabilizarse. Y si una persona con TLP tiene una familia con la suficiente convicción de lo que hay que hacer y con la suficiente paciencia y cariño, el paciente podrá seguir avanzando. Y el último aspecto que siempre se puede ver en los pacientes con trastorno limítrofe de la personalidad es que de vez en cuando tienen una recaída muy grande y de vez en cuando tienen el autoboicot de su tratamiento, porque de alguna forma es una manera de hacerse daño. Los pacientes con TLP probablemente puedan hacer una vida prácticamente normal y que de verdad como médicos sepamos que es una enfermedad mental grave que afecta mucho a la vida diaria. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí, dale a like, muchas gracias por seguirme viendo siempre. Vamos a darle a Belita un premio porque se ha portado muy bien como otras veces, y nos despedimos hasta la próxima, en la que voy a traer un caso clínico de una paciente mía que durante años he seguido. Creo que es muy reveladora y es muy esclarecedora de muchas de las cosas que le pasan, de todo lo que hemos hablado de aquí en estos últimos 3 vídeos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.